¿Cómo están amigos? Paz y bien. En el video anterior habíamos mencionado el desarrollo de estos concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla y el concilio de Éfeso. Sin embargo, es importante mencionar que para esta época existía una fuerte corriente que de hecho existía un poco más antes, aproximadamente desde el año 250 hasta el 450 aproximadamente, existía dentro de la iglesia una corriente que más adelante se denominaron los padres del desierto. Estos eran monjes que, con un deseo de vivir algunas experiencias similares con algunos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, como tal vez tener esas experiencias de irse al desierto, así como lo hizo Jesús, para tener una espiritualidad más fuerte y más entregada a Dios, lejos de la ciudad, lejos de la civilización. Se reunían de manera solas. Muchas de estas personas dormían, comían solas. Más adelante, con el pasar del tiempo, empezaron a formar comunidades. Vivían en cuevas, comían dentro de las cuevas. Poco a poco empezaron a edificar como que ermitas, unos pequeños hogares. Iban formando comunidad, iban formando un sistema de trabajo, un sistema de estudio, formando en sí la antesala de lo que será a futuro la vida monacal o los monasterios, ¿no? De ahí, de esta espiritualidad, de esta experiencia de vivir lejos de la sociedad y en comunidad de los padres del desierto, es que nacen las comunidades conventuales más adelante, que tendrán un protagonismo. En ese sentido, muchos de estos monjes, muchos de estos incluso que también llegan a ser presbíteros, y muchos de ellos también llegan a ser obispos e incluso participando dentro de los concilios de la iglesia. Han existido también papas y obispos muy reconocidos, santos, padres de la iglesia, que nacen de la vida monacal. Tanto en Oriente como en Occidente sucede este fenómeno de los padres del desierto. Esto es importante porque más adelante el concilio que vamos a tratar ahora, uno de los dos concilios, es el concilio de Calcedonia del año 451, presidido por el Papa León Magno, que a su vez estaba también muy fuertemente conectado con la vida espiritual de los padres del desierto. Y a su vez también aparece Eutiques, un monje que también tenía ese estilo de vida monacal, ¿no? Muy enraizado. De hecho, era prácticamente, digamos, la moda, ¿no? Era como que el modo en el cual, mientras más alejado de la ciudad y mientras más envuelto estés en la vida monacal, más te acercabas a Dios, ¿no? Entonces era un común denominador que en muchas ciudades, apartados de la ciudad, existieran comunidades monacales, existieran este estilo de vida. En ese sentido, como he mencionado, va a haber un enfrentamiento ocasionado por el monje Eutiques, que va a formular una herejía denominada eutequinismo o monofisismo, el cual es conocido mayormente con este término, monofisismo. El monofisismo es una herejía que niega dos naturalezas de Jesús. Habíamos hablado en los concilios anteriores de las dos naturalezas de Jesús. Bueno, el monofisismo o eutiquianismo considera que en el principio Jesús sí tenía las dos naturalezas, pero mientras va creciendo, la naturaleza divina poco a poco va absorbiendo la naturaleza humana, y la naturaleza humana se va desarrollando de una manera como que confundida, sin razón de ser, y poco a poco se va absorbiendo dentro de la
naturaleza divina. Por lo tanto, al final, el Cristo resucitado es un Cristo solamente con naturaleza divina. Esta herejía fue creciendo y vemos mucha participación de partidarios políticos de Estado que se van aliando y aduciendo e induciendo a que muchos monjes, muchos presbíteros, muchos obispos de ciudades muy reconocidas poco a poco empiecen a ceder a esta herejía propuesta por el monje Eutiques. Esta realidad fue llevada al Papa León Magno, un gran padre de la Iglesia de Occidente, reconocido también en Oriente, y elaboran y ven necesario elaborar el Concilio de Calcedonia del año 451, donde van a condenar esta herejía y van a volver a confirmar que en Cristo hay dos naturalezas y que ni la naturaleza humana absorbe la divina, ni la divina absorbe la humana, sino que van avanzando de manera armoniosa al mismo tiempo y se va desarrollando en la vida de Jesús estas dos naturalezas. Mientras sucedía esto, más adelante vamos a ver que dentro del plano político el Imperio Romano ya se había fragmentado en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. En el año 466 la parte occidental del Imperio Romano se destruye, cae. Roma es invadida por las comunidades llamadas bárbaras, pero en verdad eran comunidades que tenían un ejército, tenían una civilización, una cultura, su religiosidad y bueno, entre lo que son godos, visigodos, etcétera, etcétera, de tribus que van a invadir y finalmente el Imperio Romano desaparece. Esto va a generar que el Imperio Romano de Oriente, naturalmente que existía para ese entonces, empiece a tener más protagonismo, ¿no? Y de hecho su capital, Bizancio, empieza a tener más protagonismo aún y de ahí va a surgir un poco que el patriarcado de Constantinopla, ¿no?, empiece a tener mucho más fuerza política, económica y religiosa. Esto va a afectar a la iglesia a futuro y de hecho empieza a haber un primer impasse que luego nos llevará lamentablemente al cisma de Oriente, pero el primer impasse lo vamos a ver en el segundo concilio de Constantinopla del año 553, donde el Papa Vigilio, que está en Occidente, donde ya no existe Imperio Romano para ese entonces, empieza, ¿no?, todo a dialogar con estas nuevas comunidades y empiezan a haber nuevos reyes, pequeños reinos feudales, con muchos reyes dispersos en Occidente. Y pues el Papa y los papas de Occidente pues tienen que conversar con ellos, evangelizarlos y finalmente poco a poco iban aceptando también el cristianismo en sus tierras, ¿no? Se encuentra una primera intervención de Oriente contra Occidente a través del emperador Justiniano, ¿no?, que no solamente es un asunto religioso, sino que para Justiniano usa su poder como emperador, su poder político para intervenir en asuntos eclesiales, pues él estaba muy comprometido para eliminar completamente el nestorianismo y empieza a condenar escritos de autores que ya habían pasado mucho tiempo, pero que para ese entonces empiezan a tener protagonismo. El emperador Justiniano busca al Papa Vigilio y en algunas ocasiones lo fuerza a que el concilio se dé. Finalmente el concilio se da, ¿no? Hay una negociación entre el Papa en Occidente y el emperador Justiniano, en Oriente, y vuelven a tener un segundo concilio en Constantinopla. Y es ahí donde confirman los 4 concilios ya mencionados con anterioridad. Pero vamos viendo cómo el poder político empieza a intervenir dentro de la iglesia. Y a su vez, el poder religioso también empieza a participar dentro de las dimensiones
políticas y de la sociedad, porque en Occidente, al no existir imperio romano, muchas comunidades y muchos pueblos se quedan sin alcaldes, sin gobernadores, y son los obispos de Occidente, los obispos que están en España, en Francia, en Portugal, el mismo Papa como obispo de Roma, empiezan a tomar decisiones políticas de Estado, ¿no? Empiezan a ser gobernadores, empiezan a ser alcaldes, empiezan a buscar presupuesto para generar hospitales, centros de estudios, universidades, etcétera, etcétera, de construcciones civiles, incluso hasta formar ejércitos, ¿no? Que eran circunstancias que le pertenecen al ámbito del Estado, pero como no había Estado y los pueblos bárbaros no tenían esa, no todos los pueblos bárbaros tenían esa idiosincrasia de generar una civilización, sino más bien invadían, destruían y saqueaban, eran muchas veces los obispos en Occidente que tomaban decisiones como si fueran de Estado. Pero aquí vamos viendo una vez más cómo es que empiezan a haber algunos problemas entre la forma de ver el cristianismo de Oriente y la forma de ver el cristianismo de Occidente.